Hola de nuevo y bienvenidos a este video tutorial de shotcutvideo.com. Hoy vamos a trabajar de nuevo con textos y máscaras para crear un efecto de brillo en un texto con Shotcut. Este tutorial está dirigido al nivel principiante, por lo que haremos hincapié en todos y cada uno de los pasos que debemos dar a lo largo de nuestro proyecto. Comenzaremos añadiendo una nueva pista de video a nuestra línea de tiempo. Lo haremos clicando en el menú de la línea de tiempo, Operaciones de pista, Añadir pista de video. A continuación abriremos un clip de tipo texto. En el menú superior clicaremos en Abrir otro, texto. En el cuadro de texto que nos aparece escribiremos el texto sobre el que vamos a crear nuestro efecto y lo añadiremos a la línea de tiempo. Vamos a incrementar la duración del clip de texto arrastrando y soltando el extremo derecho hasta el segundo 10 de nuestra línea de tiempo. Seguidamente, vamos a configurar nuestras opciones de texto. Los centraremos verticalmente. Bajaremos el grosor a 0 y como color de fuente elegiremos este azul. Ahora vamos a centrar nuestro cuadro de texto en la pantalla. Para ello clicaremos sobre el círculo en el centro del cuadro de texto y arrastraremos el cuadro de texto. Como guía, puedes tener activado el botón de rejilla. Por último vamos a destildar la opción Usar tamaño de la fuente, con lo que nuestro texto se ajustará a la totalidad del cuadro de texto. Ahora vamos a ajustar la anchura del cuadro de texto para dejar un pequeño espacio en los laterales. Vamos a insertar otra pista de video sobre la anterior. Y vamos a duplicar la pista de video que contiene nuestro texto. Esto lo haremos teniendo nuestra pista de texto activa. Clicaremos sobre el icono de copiar al portapapeles. Activaremos ahora nuestra pista vacía haciendo clic sobre ella y clicaremos sobre el icono pegar desde el portapapeles. En este momento tenemos dos pistas de texto, una encima de la otra con textos de iguales características. Lo que haremos en la pista superior es cambiar el color de la fuente a amarillo para que podamos apreciar el efecto. Ahora, si ocultamos la pista superior, podremos ver que son dos pistas de texto con colores diferentes. Vamos a tener activa la pista superior con color de texto amarillo y vamos a añadir un filtro de tipo máscara, forma simple. Como vemos, aparece un rectángulo que oculta todo lo que queda afuera del mismo en la pista superior, dejando visible la pista inferior. Vamos a ajustar los valores de esta máscara. En primer lugar, modificaremos su tamaño para que ocupe una anchura de 3 letras. Vamos a aumentar la suavidad, que es un degradado que aparece en los extremos de la máscara. Lo dejaremos en un valor de 80. Y por último, desplazaremos la máscara hacia el extremo izquierdo. Ahora dotaremos a la máscara de texto de un movimiento hacia la derecha. Esto lo haremos mediante el uso de fotogramas clave. Tendremos activa nuestra capa de texto. El filtro de máscara seleccionado. Desplazaremos el cabezal de reproducción hacia el inicio y activaremos la pestaña de fotogramas clave. Vamos a hacer hincapié en desplazar el cabezal de reproducción al inicio, clicando en el icono del reproductor. En este momento, lo que haremos será activar el icono del cronómetro que se encuentra junto a los valores de posición y tamaño de la máscara. Como vemos, se insertará un fotograma clave justo al inicio de nuestra línea de tiempo. Este fotograma clave nos marca la posición de inicio de nuestra máscara. Ahora vamos a desplazar el cabezal de reproducción al final de nuestra línea de tiempo pulsando sobre el icono correspondiente del reproductor y desplazaremos nuestra máscara a lo largo del texto hacia la derecha, hasta el extremo derecho. Ahora clicaremos en el icono del cronómetro para insertar un nuevo fotograma clave. Así estamos creando dos fotogramas clave, uno de inicio con la posición inicial de la máscara y uno al final, con la posición final. La transición entre fotogramas clave se realizará de manera lineal consiguiendo un efecto de movimiento. Si activamos la pestaña, línea de tiempo, y reproducimos nuestro clip desde el inicio, podremos ver el efecto. Este es el resultado.
Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para seguir aprendiendo con nosotros.